El objetivo de cualquier comercial es conseguir el no. Es lo mejor, es el mejor feedback. Solo hay dos tipos de comerciales en este mundo. Los soldados o los mercenarios. ¿Cuál es el mejor? Los dos. Hay que tener de los dos en el equipo. ¿Piensas que simplemente sabemos más y se ha hecho más sofisticado, o vender hoy en día piensas que es más difícil? Sí, se ha sofisticado todo mucho, es más complejo y es más caro. Yo personalmente he tenido mala experiencia contratando comerciales. ¿Qué tienes que ver? Yo soy muy fan de los founders y que son los primeros que tienen que ir a vender su producto. Todo siempre es vender. ¿Y algún consejo en la segmentación? Tiene que ir alineado con los objetivos de la compañía. Hay tres cosas que en las compañías, y según van creciendo, se van separando: marketing, ventas y producto. ¿Cuándo empezar a esa parte de inbound? A ver, no hay un momento específico, pero... Bienvenidos a Playbooks, somos Felipe y Guillermo. Hoy vamos a hablar de ventas. Hola Darío. Hola, buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hombre, Buenas, Felipe. ¿Cómo van esas ventas? pues bueno, siempre el mayor reto, ¿no?, de cualquier empresa, y siempre que hablo con gente que tiene compañías, lo suelen poner encima de la mesa como la preocupación mayor y constante, porque evidentemente es crítico. Y habíamos pensado en traerte hoy, Darío, pues justo por tu gran experiencia con venta B2B, ¿no?, y para conocer tu visión al respecto. Genial, genial. Yo creo que es la palanca oficial de crecimiento para cualquier empresa. ¿Cuál es tu inicio y tu trayectoria en ventas, Darío? Pues mis primeras ventas fue algo curioso porque fue con 17, 18 años trabajando en el mundo de la noche. Vendía copas y no como camarero. Me ocupaba de llevar a gente, a grupos de gente, a discotecas, Vale. a diferentes lugares, a que, bueno, como a modo de relaciones públicas diríamos, pero vamos, tarjeteros. Esa fue mi primer contacto, pero profesionalmente mi primer contacto con las ventas fue con 19, 20 años. Empecé a trabajar en una empresa que vendía agua embotellada para empresas, ¿vale? Los típicos botellones que veis en las oficinas. Y tuve un gran mentor, que era mi director comercial en aquel momento, Santiago. Él había venido era chileno, había venido de Latinoamérica de vender con equipos comerciales muy grandes y vino a este reto de vender agua por empresas y polígonos industriales y todo esto. Imaginaos lo que era llegar a una empresa y decirles, ven a venderte agua, y ese día estaba lloviendo. Entonces, yo creo que me enseñó un poco a cómo contactar con el decisor, cómo plantear el producto, cómo gestionar objeciones, y creo que fue mi primer, digamos, contacto profesional con las ventas y donde aprendí muchísimo de hacer una puerta fría a saco. ¿Vendías mucha agua? Vendía mucha agua. Tengo que decirte que de mi experiencia anterior, había veces que vendía mucha agua los jueves por la noche en discotecas. Claro, hacías el 2x1, ¿no? No, Le dabas el flyer y... lo que hacía es que me llevaba a diferentes decisores y quedábamos a tomar algo, eso se alargaba y yo firmaba muchos contratos los jueves a las 3 de la mañana. Cuando el agua es necesaria. Sí, señor. Vale, pasaste de relaciones públicas, ¿no? Una discoteca, agua, y después... Pues después, todo esto fue cuando ya estaba estudiando la carrera, y después de esto pues conocí a mi mujer y conocí a Marcos, el que luego sería mi socio, mi amigo, mi hermano durante años, y nació el proyecto del tenedor. Un poquito antes, lo que la gente no sabe es que el tenedor era un producto de otra compañía anterior, que eso tuvo que cerrar, que fue donde yo empecé a trabajar vendiendo ya a restaurantes, y bueno, pues comenzó este gran proyecto cuando no se hablaba de emprender, cuando no se hablaba de las ventas, cuando no había ningún tipo de estrategia, y bueno, pues teníamos que buscarnos las castañas. A ver, y esto que comentas que no se sabe, o sea, ¿cuál fue la historia? ¿Era un producto anterior y lo reemplazaste o seguiste con los En clientes? realidad, la primera compañía de la que formaba parte Marcos en Francia y luego vino a abrir a España, lo que hacíamos era vender beepers. No sé si habéis visto en restaurantes para haceros esperar una cola, que os dan un posavasos que se ilumina y Vale. vibra Sí. y demás. Bueno, pues ese tipo de beepers de cocina y demás, era hardware lo que vendíamos en restaurantes. Y yo conocí a Marcos y empecé a trabajar para Marcos en esa compañía vendiendo hardware a restaurantes. Unos meses después, se juntó un nuevo socio en Francia,
que era la parte técnica, y creó este software y empezamos a venderlo como un producto de esa misma compañía, ya que vendíamos servicios, vendíamos productos a hosteleros, pues ¿por qué no venderles un software de gestión de reservas? Porque ahí no existían las reservas online, no existía nada de lo que el B2C conoce hoy en día sobre el tenedor. Vendíamos una herramienta de trabajo para restaurantes. ¿Qué ocurrió? Que eso empezó a coger tamaño y decidimos montar la compañía, tanto en Francia como en España, 3 socios franceses, 3 socios españoles, y ya solo dedicarnos a vender ese software y a ir pivotando a lo largo del tiempo. O sea, básicamente fuisteis construyendo una red de clientes, inicialmente con el hardware, y cuando ya tenéis esa red aprovechasteis para Exactamente, arrancar el exactamente. software. Exactamente. Tengo muy buenos clientes y amigos de aquella época que primero les mandábamos, me acuerdo, los presupuestos comerciales por fax. Sí, yo he vendido por fax, ¿vale? Habrá algunos de nuestros oyentes que no sabrán lo que ¿Qué es es un eso? fax. Claro. Y bueno, pues luego fuimos un pasito más allá. Nos dimos cuenta, conociendo el sector, que había una problemática con esa gestión de reservas, y entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no hacer una herramienta? En aquella época que no se hablaba ni de nube, porque era un software completamente nube, ni la palabra SaaS no existía. Bueno, pues empezamos a vender este producto y bueno, pues hasta el día de hoy. ¿Y ahí ya tenías equipo de estar vendiendo el hardware? No, No te para nada. Yo soy muy fan de los founders Vale. que hacen todo y que son los primeros que tienen que ir a vender su producto. Y además, Felipe, me conoces desde hace tiempo, en todas las charlas siempre digo que la única receta del éxito es vender, es salir a vender. Y cuando hay founders que se dedican a otras cosas dentro de la compañía, que es lógico, el CTO, el CFO, lo primero que les digo es que sois los que conocéis mejor vuestro producto para salir a ver a clientes y validarlo. Y les obligo a ir. De hecho, cuando me llega el típico CTO que no tiene mucha relación con personas, Mm. le digo, vas a ir a ver a clientes, vas a saber de verdad lo que está opinando tu cliente de eso que tú has creado, de eso que tú has ideado y que has puesto en marcha. Y yo creo que es fundamental al inicio que los fundadores, todos aquellos que están en un equipo, bueno, tengan un equipo de ventas, que salgan todos a vender, porque es la única forma de coger un feedback posible, bueno, de lo que opinan los clientes de nuestro producto, de nuestro servicio. ¿Cuál es tu visión de qué es vender? Vender es convencer. Y es algo que hacemos continuamente. O sea, es una cosa que hacemos en nuestra vida. Nos vendemos, pues cuando vas a una entrevista de trabajo, te estás vendiendo. Estás vendiendo el mejor producto que tienes, que eres tú mismo. Cuando estás ligando, estamos vendiendo. Todo siempre es vender. Cuando estamos intentando convencer a nuestra madre para lo que sea, ¿vale? Normalmente siempre gana ella porque es mejor vendedora. Es así. Pero yo creo que es algo que lo único que, si buscamos en el diccionario, vender es conseguir un rédito económico por la venta de un producto, un servicio, un alquiler de un producto o un servicio. Pero en realidad es convencer a otra persona de que has identificado su problema, que sabes las necesidades que tiene y que sabes que la solución con tu producto o tu servicio cumple eso. ¿Fundadores? ¿Empezasteis todos a vender? ¿O estabas tú más dedicado a la venta? Todos a vender. Todos. Todos a vender. De hecho, puedo decir que los primeros 1000 clientes que tuvimos entre España y Francia solo fueron firmados por alguno de los fundadores. Tal cual. Y además, siempre cuento que, a ver, es sacrificado. En aquel momento no había pues todo el conocimiento que tenemos hoy de estrategias, de cómo hacer un go-to-market, de cómo hacer el product market fit. No existía. No existían estas palabras que ahora usamos en nuestro día a día. Y entonces nosotros pensábamos que teníamos una compañía y que la única forma de que esa compañía avanzase y saliese adelante es consiguiendo clientes que nos pagasen por ello. Así que, bueno, pues teníamos el sacrificio de... Siempre digo que en aquella época llegué a recorrer el mundo 2 veces en coche. Y esto es porque nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, cogíamos un coche y tenemos la base aquí en Madrid, nos íbamos a Bilbao. Recorríamos, veíamos a 15, 20 clientes, volvíamos a Madrid. Al día siguiente cogíamos el coche y nos íbamos a Valencia. Al día siguiente a Barcelona. Así durante 2 años sin parar de vender y ver clientes. Antes has comentado el tema de, bueno, pues muchos tecnicismos, ¿no?, que hay hoy en día alrededor del mundo de las ventas y del marketing. ¿Piensas que simplemente sabemos más y se ha hecho más sofisticado, o vender hoy en día piensas que es más difícil? Depende de a qué te dediques. Si es en el B2B, yo creo que los basics de toda la vida son muy fan del viajante comercial. Soy muy fan del viajante comercial. ¿Qué ocurre? Que hay pues otro tipo de ventas, por ejemplo en el B2C, que sí se ha sofisticado todo mucho, es más complejo. En realidad no es más complejo.
En realidad hay que identificar muy bien qué es lo que quieren las empresas o las personas según lo que vas a vender y es más caro. ¿Vale? Hay una frase que suelo decir en formaciones de inicio de ventas, sobre todo para startups, que les digo, si vosotros tenéis una empresa B2C, vais a gastar todo el dinero que tengáis en gafas. Si tenéis una empresa B2B, la vais a gastar en zapatillas. Me quedan así mirando y dicen, ¿gafas? ¿Por qué? Google, Amazon, Facebook Ads, en gafas vamos a gastar el dinero. Y en zapatillas porque vais a quemar muchas zapatillas. Y vas a tener un OPEX muy grande de salarios de gente que tiene que ir a vender. Que es la única forma. El cliente no va a buscarte, no va a encontrarte si no tienes un posicionamiento de marca, si no. Entonces, al principio lo que quieres es buscarlo. Es ir a su casa e irse a hablar con él. Y esos primeros 1000 clientes que estabais los 6 founders viajando, ¿podía hacer un poco foco en esos basics que has dicho? ¿Cuál era la estrategia que trazasteis para captarlos? Pues la estrategia era sencilla. Era conseguir una reunión, ir a verles, presentarles nuestro producto y nuestro servicio. Y Vale. establecer con ellos una conversación para que ellos mismos detectasen el problema que nosotros ya habíamos detectado. Porque Vale. eso suele pasar. El cliente no sabe nunca el problema que tiene. Y si lo sabe, tiene herramientas o tiene cosas que son sustitutivas, digamos, de tu producto, lo están haciendo de una manera manual, lo están haciendo de una manera menos digitalizada, en este caso que hablamos, y no lo saben. Vale. Y piensa que no tiene el problema. Entonces, yo creo que en una conversación comercial lo que hay que hacer es que tú ya sabes el problema que hay, sabes las respuestas que te van a dar, pero hay que preguntar mucho para que sean capaces de decirte sí, tengo el problema. Es que teníais una dificultad añadida, ¿no? Que es que precisamente que el cliente no conocía ese tipo de solución, ¿no? Tienes que concienciar, tienes que educar y tienes que hacerle ver que hay una solución que pensaba que él piensa que no existía. Sí, en la solución en cuanto al producto o servicio que vendíamos, porque la solución sí existía. O sea, ¿cómo gestionaba un restaurante sus reservas de manera tradicional? Con un teléfono y un libro de papel. Sí. Ya existía una solución. No hay que reinventar la rueda, hay que reinventar formas de que esa rueda sea 100%. más específica, más prolífica, más productiva o que funcione mejor. Entonces, nosotros lo que decíamos es, mira, esto es el valor añadido o los valores añadidos que viene a trabajar de esta manera o trabajar de una manera un poco más, en aquel momento, más avanzada, más futurista. Vale. Claro, 100%. porque al final todo el mundo tiene una alternativa, aunque sea no hacer nada. Exactamente. Y es tu competencia, en realidad. Exacto. Hablo mucho, pues cuando hablamos de ventas en B2B y hablamos de competencia, yo como sabes veo muchos proyectos de emprendimiento, siempre les digo, no sabéis identificar a vuestra competencia, porque enseguida os vais a una competencia que sea una competencia sustitutiva 100%. ¿Vale? Pero cuando hablamos de empresas, tú no estás compitiendo porque te contraten a ti o a otro a características similares, estás compitiendo por un presupuesto. Y hay una cosa, un juego que me gusta hacer mucho, que es decir que una empresa cualquiera tiene un presupuesto, aparece el director de ventas y dice, oye, mira, necesitamos para aumentar nuestra productividad, para crecer, un CRM. Ujú. Y va el director de recursos humanos y le dice al CEO, mira, para aumentar la productividad de todos nuestros empleados necesitamos cambiar las sillas y las mesas porque llevan 10 años Mm. y están desastrosas. Y ahí el CEO tiene que decir dónde pone el presupuesto. Total. Y estamos compitiendo una empresa que fabrica muebles con una empresa que fabrica un software. Pero es el mismo presupuesto. Pero es el mismo presupuesto. Es un competidor complementario. Al final va al mismo sector, al mismo perfil de clientes, identifica igual al cliente, pero hacen algo completamente diferente a nosotros, pero competimos por el mismo presupuesto. Vale. Esos clientes los segmentasteis, identificasteis muy bien, trabajasteis en una base de datos. ¿Había una llamada para conseguir esa reunión previa? Siempre, Siempre. siempre. En B2B siempre hay que llamar para cosas. El objetivo primordial en las primeras llamadas es conseguir una reunión Ujú. para el cara a cara, para conectar, para aprender, para intentar convencer al cliente. O sea, siempre tiene que haber esa primera llamada. Yo es uno de los pasos fundamentales cuando montas una estrategia de ventas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros clientes y lograr pues, identificar las problemáticas que tiene y convencerle. Pero lo primero y fundamental es hacer una llamada para ir a verlo. Una cosa, porque claro, mucha gente planteará, bueno, ¿cómo convenzo de la llamada, no? Porque es como el paso uno, bueno, quizá el paso uno sea cómo consigo el teléfono, sabemos que hay herramientas y tal, pero ¿cómo convences a una persona para que te conceda un espacio de tiempo?
Ahí hay dos respuestas. Hay dos respuestas. Cuando el cliente nos conoce y cuando el cliente no nos conoce. ¿Vale? Ni una es buena ni una es mala. O sea, puede suceder. Cuando el cliente nos conoce es porque ya, de alguna manera, pues ha contactado con nosotros, nos ha encontrado o simplemente lo ha conocido por otras empresas similares y demás. Ujú. Entonces ahí es fácil porque ya hay una marca que suena, ya hay un nombre. Oye, te llamo de... Ah, vale. Mira, me gustaría saber cómo estás gestionando hoy en día esta problemática o cómo estás haciendo. Y ahí sacas mucha información que te permite que ahora, pues me gustaría sentarme contigo y presentarte nuestros servicios, ¿vale? No es una cosa fácil. Claro. Y cuando no, es una ventaja más para identificar más problemáticas en el cliente. Porque él no sabe de lo que le están hablando. Es algo como, bueno, pues no sé por qué me estás llamando. Y para identificar esas problemáticas que tiene el cliente, tienes que preguntarle por dónde atacas tú ese problema. ¿Cómo estás haciendo ahora? Hoy en día entiendo que haces así, ¿no? Y cuando alguien, yo creo que es como una técnica del espejo. Cuando alguien se da cuenta que está haciendo eso, dice sí, dice, pues mira, yo tengo una solución que me gustaría presentarte que es, te va a ayudar mucho más a esto. Ujú. Y impactar sobre todo en las dos únicas cosas que compran las empresas. Las empresas solo compran dos cosas, ¿vale? No hablo de productos y de servicios. Hablo de dos valores que impactan en nuestros negocios y que son cosas que en cuanto oímos que podemos mejorar en cualquiera de estas dos cosas, que ahora las diré, no quiero hacer spoiler, ponemos atención y decimos, a ver, ven y cuéntame, o cuéntame telefónicamente. Y es que solo invertimos como empresas en dos cosas, tiempo o dinero. Tiempo, algo que me haga mejorar mi operativa, me aumente mi productividad, haga que las cosas me sean más fáciles o más rápidas. Y dinero, algo que me permita conseguir más clientes, más leads, Ahorrar más... costes. o ahorrar costes. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando entramos así, identificando el problema, automáticamente yo creo que cualquiera, nosotros que tenemos empresas y hemos estado en empresas, diríamos, ven a contarme, a ver cómo estoy haciendo ahora y qué me propones tú hacer. Vale, siguiente paso. ¿Os vais para allá? Sí, siguiente paso es, quedamos. Hay una cosa que suele pasar, que hay que identificar muy bien dentro del sector en el que estás, el grado de, y no me entendáis mal, profesionalidad que tiene ese sector. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estés llamando a empresas grandes en las que tienen un departamento específico en que cierras una reunión, te mandan un calendar, vas allí, tienes una sala donde te vas a reunir, otras empresas que, bueno, pues pásate tal día. Ya. Muchas veces pasa que, bueno, te pasas y no están, o no lo tenían en mente, o no lo tenían apuntado, o no lo tenían agendado. Y vuestro cliente era más así. Era muchísimo más así, claro. Estábamos vendiendo a pymes y empresas familiares. Entonces, lo que hacíamos era, nos sobreagendábamos. Ujú. Siempre decíamos, prefiero llamar y cancelar de que no puedo ir a que llegue y no esté la persona con la que he quedado. Claro. Y eso es importante porque al final, si tú llamas y cancelas no pasa nada. Pero si tú vas a una reunión y estás ahí esperando y al final no te puedes reunir con esa persona, has perdido una oportunidad de reunirte con otra. Somos Bring Connections, una agencia de growth que ayuda a sus clientes a crecer a través del canal digital. Tenemos una metodología propia validada en más de 200 proyectos, basada en datos, el know-how de nuestros especialistas y una ágil ejecución. Especializados en SEO, publicidad digital, CRO y diseño, ponemos siempre en el centro los objetivos del negocio. Compartimos nuestra experiencia de forma gratuita y transparente mediante artículos, guías y un interesante podcast. Entra en bringconnections.com y descubre cómo podemos ayudarte a crecer. Una pregunta, porque comentas lo de llamar, ¿no? Para agendar una reunión. Apple acaba de anunciar hace poco en su nuevo sistema operativo, y Android ya lo incluye desde hace un tiempo, filtros, ¿no? Filtros de que pues una IA va a estar hablando contigo y va a estar transcribiendo lo que la otra persona está diciendo y luego tú lo vas a leer y si te interesa ya coges la llamada, ¿no? Como una especie de secretario virtual, algo así. ¿Cómo va a cambiar esta aproximación con estas tecnologías? ¿Tú piensas? Yo no sé si va a cambiar algo, porque para mí es lo mismo que pasaba antes. Tú llamas a una compañía y a no ser que hubieses tenido un contacto por networking o que tuvieses una llamada directa con la persona decisora con la que ya seguramente habías hablado antes, antes había filtros.
habría pues las personas de administración, secretarias. Eso es lo que Secretaria. pasaba. O sea, yo me acuerdo cuando vendía agua que tenías que ganarte a aquella secretaria. Y a Co- veces solo iba a ver a aquella secretaria, Como te la ganas. saludarla, cómo estaba. O sea, mira, voy a pasar por la zona, estoy viendo a estos clientes que están cerca vuestro, me voy a pasar a saludarte y tal, y a ver si podríamos llegar a agendar una reunión o más. O sea, al final es lo mismo, pero lo hacemos un poco, bueno, más tecnológico y demás, pero es exactamente eso. Ahora hay que ganarse a la IA, ¿no? Hay Claro. que ganarse a la IA. Hay que ganarse a la IA. Antes te decían, pues mira, pues mándanos la información o ven por aquí, Sí. nos dejas la información. Bueno, en aquel momento tampoco el email es que estuviese tal. Y bueno, pues lo haces igual. Es una barrera de entrada igual. Mm. Al final es muy difícil identificar quién va a ser tu decisor, aunque ahora hay muchas herramientas que es lo contrario, que te permiten en cuestión de segundos identificar quién es la persona a la que vas a lanzar y a la que le vas a lanzar un email o a la que vas a llamar y vas a contactar, que antes era imposible, que solo lo podías averiguar llamando y preguntando y varias veces. Justo, estamos hablando de IA y te iba a preguntar si estás viendo estas nuevas herramientas que te pueden ayudar en esa primera fase de conseguir esa reunión. No sé si has visto algo. Sí, he visto algo, he visto alguna compañía y demás, pero al final yo creo que muchas de estas herramientas te pueden ayudar en la cualificación. Porque otra parte fundamental de cualquier estrategia cuando estamos vendiendo a B2B, y es que muchas compañías no lo hacen desde el principio, que es brutal, es segmentar la base de datos. O sea, identificar muy bien, no sé si conocéis la teoría de la pirámide de los tier. Pues es una pirámide, imaginaos un triángulo. En la parte de arriba es el top, es lo que llamamos el tier 1. Ujú. ¿Vale? Este tier 1 tiene que ser aquel que cumpla ciertos requisitos o que nos dé un potencial económico a futuro grande Ujú. o aquel que nos dé una imagen a futuro para conseguir más clientes. ¿Vale? Esta pirámide, esta cúspide de la pirámide, tiene que estar más o menos entre un 5 y un 8% del total de la base prospectable, pero nunca puede superar el 8%. Hay compañías que hacemos este trabajo y dicen, no, yo tengo un 25%. Digo, olvídate, no es tu tier 1 el 25%. Porque son muy difíciles, ¿no? Tienes que Atacarlas. reducirlo. Son periodos de ciclos Claro. de venta muy largos, son perfiles que es un home run. O sea, firmas uno de esos clientes y por imagen y por tal, te van a Ya. generar. Entiendo, perdona que comentas el reducir el porcentaje porque consume muchos recursos. Claro, Que exactamente. Luego tenemos la base de la pirámide, que es el tier 3. ¿Vale? Hay empresas que usan también tier 4 y demás, pero bueno, yo lo suelo hacer en 3. Más o menos está entre un 10 y un 15%. ¿Vale? Y estos son los que se han salvado casi de rebote de ser out of scope. ¿Vale? Vale. Están dentro del sector, pero son aquellos clientes que no te van a aportar nada de lo que te aportan que los de arriba te aportan mucho. ¿Vale? Y esto está bien porque ahí puedes identificar ciertos perfiles de clientes que podrían ir al nivel del medio, que es al que nos tenemos que dirigir 100% desde el minuto 1, que es el tier 2. Vale. Y esto tiene que ser ni más ni menos que un 85% de la base que tengas prospectable. Y todos tus recursos comerciales, de producto, de desarrollos, de lo que sea, tienen que ir orientados a captar ese volumen. El 85% de la base prospectable. Vale. ¿Vale? Pasa muchas veces que hay algún tier 2 que lo hemos identificado mal y está en tier 3, no pasa nada. Pero también hay tier 3 que podrían ser tier 2 en algún momento. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una frase eran las joyas escondidas, les llamamos, las hidden gems. ¿Cómo identificamos esos? Porque cuando empezamos a tener equipos de comerciales, para desfogarse, para recibirnos a saco, les poníamos a llamar a tier 3. Y ahí identificamos esos perfiles. Cuando un comercial ya lograba firmar una base suficiente, lo pasábamos a atacar una base. No quemas a... No quemábamos No, la tier base 2. interesante. Claro. Claro. ¿Vale? Aunque luego ya sabemos cómo son los comerciales, porque al final, pues algunos comerciales, para cerrar el mes bien, Ya, sí van a buscar ahí una venta fácil con ya un poco de experiencia. claro. ¿Y algún consejo en la segmentación, más allá de la típica segmentación que se suele hacer? Yo creo que tiene que ir alineado con los objetivos de la compañía. O sea, no te puedo decir, oye, pues te he dicho, por ejemplo, por volumen de facturación a futuro o por imagen a futuro. Tiene que ir muy relacionado con con cómo te va a impactar a ti Ujú. como compañía conseguir un cliente de esos. Tienes que identificarlo muy bien. ¿Vale? Si yo te digo cuáles eran los tier 1 en el tenedor, Sí. ¿qué me diríais? Pues hombre, los estrellas Michelin a lo mejor.
Franquicias de Y muchas, los ¿no? grandes Y tal, grupos, claro. tal cual. Eran los estrellas Michelin en los grandes grupos. Los estrellas Michelin nos aportaban imagen. Los grandes grupos nos aportaban mucha cantidad de restaurantes, mucha cantidad de económico a futuro. Claro. Entonces, eso eran nuestros Tier 1. Tier 2, todos los demás restaurantes. Y Tier 3, aquellos que, bueno, que a lo mejor no cumplían ciertas características de nuestro negocio, pero que nos servían también para entrenar equipos comerciales. ¿Cómo se convence a un Tier 1? ¿Cómo se comienza un Tier 1? Pues viéndole muchas veces, estando con él, coincidiendo con él, hablando con él y sobre todo preguntándole mucho. ¿Vale? Porque tenemos un problema y está pasando hoy en día en cuanto las empresas montan equipos comerciales. La gente joven no quiere llamar. No. Le he mandado un email, le he contactado por LinkedIn, le he mandado hasta un WhatsApp. Coge el teléfono y llámale. Si lo único que tienes que conseguir es esa primera reunión, ese cara a cara, para hablar con él, preguntarle. Y en esa reunión vas a tener que preguntar hasta 4 veces si tiene el problema. Siempre. Porque nadie va a reconocer que tiene un problema, porque si no sería pasto fácil de un comercial que me va a vender un producto que sé que necesito, Claro. pero que a lo mejor podría comparar. Es muy diferente a cómo comprar, porque cuando compramos como empresa no es como cuando compramos como usuarios, que somos mucho más impulsivos. Cuando compramos producto comparamos mucho tema de precios. No, cuando compras por empresa buscas otra cosa. Tenemos la sensación de que son personas a personas, pero la persona está poniéndose una gorra de estoy en una empresa, soy el directivo de tal o soy el CEO de tal. Se está poniendo una gorra y lo que está mirando es algo que me impacte en el negocio. No estoy mirando algo que me mole, que me guste. No esa conveniencia y experiencia que hay en el B2C, que son las cosas que compramos. Entiendo que esa primera segmentación no evolucionó, ¿no? Y aprendisteis, ¿no? ¿Cuál era vuestro Tier 1, Tier 2, Tier 3? Que al principio entiendo que no acertasteis, o sí, lo teníais claro y Luego es trabajar el fine tuning. Claro. Ajustáis. Ajustar. Y al final viene la segunda segmentación que tiene que pasar. Si ese cliente ya pasa a ser cliente y ya está trabajando con nosotros, ya vamos a otro tipo de segmentación. ¿Por qué? Porque tenemos información de él. Vale. Tenemos información de cómo se comporta con nuestro producto, nuestro servicio, lo que paga y qué productos de upselling, cross-selling podemos hacer con él. Entonces ya los calificamos de otra manera. Y ahí hay cosas, bueno, hay una compañía que tengo invertida que me hace gracia, pues le pone nombre de animales a la segmentación, ¿vale? Está el ciervo, está el conejo, está la ballena. O sea, podemos identificar un poco dónde está. Y son ya para clientes, para saber, bueno, porque tenemos esa información, cómo tratarles en ese posterior paso. Porque cuando vendemos al B2B, la venta no se acaba nunca con el contrato firmado al primer cliente. La venta viene mucho después también, porque luego vamos a tener que tener equipos o no de implantación, de formación, de acompañamiento, de atención al cliente y luego, pues los que ahora se llaman Customer Success, que antes se llamaban Account Managers o gestores de cuenta de toda la vida. ¿Qué rol piensas que debe desempeñar marketing y ventas para trabajar de la mejor manera? Es complejo, esta es una pregunta compleja, porque hay 3 cosas que en las compañías y según van creciendo se van separando. Es otro triángulo, pero no es bueno. Y es que marketing, ventas y producto, bueno, pues según crece la compañía, ese triángulo se hace más grande y cada uno está tirando para un lado si no hay una dirección clara o una estrategia clara de que colaboren. Yo lo que digo es que tienen que colaborar mucho. Y los de marketing se tienen que ir a veces a reuniones con los de ventas. Los de ventas se tienen que ir a coger a veces a gente de producto y llevárselo a reuniones. Los de marketing tienen que sentarse con los de producto y ver su trabajo. O sea, tienen que estar muy correlacionados. Esto hay una figura en Estados Unidos que es el Chief Innovation Officer, que aquí en Europa se ha traducido un poco como innovación y conocer el mercado y tal, pero que en realidad lo único que hace es que habla el mismo idioma y los conecta a los 3. ¿Qué ha pasado? Que históricamente, ya metiéndonos en marketing y ventas, dependiendo de dónde se gastase el dinero, más en gafas o más en zapatillas, bueno, pues unos han cogido más poder que otros. Y entonces, al final, tienen la sensación de que unos trabajan para los otros o los otros trabajan para los unos. Y eso crea fricciones. Yo fui uno de los que, yo creo que en las compañías en las que he estado, de los primeros en tener inbound sales, ¿vale? Y eso dependía muchísimo de un presupuesto que gestionaba el equipo de marketing. Al final, el equipo de marketing nos decía, yo con este presupuesto puedo conseguir este volumen de leads inbound, que luego vas a tener una persona
pseudoventas que los va a cualificar y que va a intentar venderlos. Y ahí tiene un poco sometido, entiendo, a esa persona de Claro. ventas. Porque lo va a filtrar mucho, lo va a afinar, va a intentar afinar mucho la búsqueda. O al revés, cuando empieza a fallar esas estrategias de marketing y no llega el volumen suficiente Claro. para el número de personas, hay un problema. Claro. Tienen que colaborar mucho y sobre todo yo creo que el marketing B2B tiene que estar súper ligado a la dirección comercial. O sea, muy ligado. A ver, hay modelos de negocio, pues como en el caso del tenedor que teníamos, era un modelo B2B2C, entonces teníamos un equipo muy grande de marketing B2C, ventas gestionaba mucho lo que era el B2B, pero había ahí nexos, había un director de marketing B2B que conectaba, estaba siempre trabajando mano a mano. Y que nunca tengan esa sensación de que uno trabaja para el otro. Eso es importante, porque nadie es secretaria de nadie. Y si quieres, metemos a una pregunta que luego tenéis por ahí guardada. Pero antes quiero, porque has hablado ya de diferentes perfiles dentro del proceso de venta, y hay un libro que seguro que conoces que se llama Predictable Revenue, de Aaron Ross, creo que es el que empezó a vender el Salesforce y trajo una nueva metodología que básicamente consistía en fragmentar o separar el proceso de venta. Una era la parte de SDRs, esa persona que prospecta, identifica cuentas y consigue esas reuniones, para el siguiente perfil, ¿no? Que era un perfil Account Executive, que se encarga ya un poco de hacer esa demo de producto y de cerrar la venta, ¿no? No sé qué opinas de... Porque... Vamos a entrar en términos. Yo la verdad que soy muy fan de lo que ahora llaman, que me he enterado hace poco, comerciales o sales full cycle. Vale. 100%. ¿Vale? Porque es un comercial de toda la vida. El tema de los SDRs, al final, los SDRs yo creo que llegó, o esto es lo que yo creo de la historia, porque era algo que hacían los equipos de estrategia, de local planning o de city planning de los equipos de marketing. ¿Vale? Yo segmento las bases de datos, las preparo, sé a quienes tenemos que ir a atacar, busco hasta los contactos y luego eso pasaba al equipo de sales, que un equipo de sales pues lo contactaba, se reunía, los firmaba. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que en cierto momento esos criterios fueron muy exigentes. Entonces los equipos de ventas decían, si tengo que atacar a lo que me está pasando en el equipo de marketing, no cumplo mis objetivos a final de mes. Entonces estoy todo el día quejándome. Entonces el director de marketing, pues muy, muy consciente de ello, dijo, pues ya que tengo este marrón, pues esta cualificación es total, se lo paso directamente a ventas y yo no me ocupo de ello. Vale. ¿Qué pasó? Que el director de ventas lo único que sabía hacer era decir, vale, pues yo tengo que hacer este trabajo que antes me estaba haciendo marketing, pues contrato personas para que lo hagan. Y al final estamos creando una especie de, y no me entendáis mal, de secretaria de los sales. ¿Vale? Tú haces la parte más sencilla de cualificación y tal, me consigues una reunión y yo hago lo que sé hacer, que es vender. Y eso se ha puesto muy de moda en muchas compañías. Y yo pienso que cuando eres una compañía pequeña es un error. Porque al final estás pagando 2 salarios, estás pagando 2 comisiones y estás pagando 2 objetivos solo por una venta. Claro. Y tienes a 2 personas para ello. Nosotros en nuestra época hemos trabajado hasta con binomios. Teníamos un inside sales y un field sales que trabajaban juntos y que tenían un objetivo conjunto. ¿Vale? Claro. Tenía que haber una química y una conexión Brutal. entre esas 2 personas brutal. Claro. Porque a la mínima, tú me afectas a mí o yo te afecto a ti, la liábamos. Y en ese binomio o en esos roles que en algunos casos se han partido, ¿tú estás de acuerdo que la parte fácil es la primera? ¿O no lo ves así? No, para nada. No es la parte fácil. Claro. No es la parte fácil. No hay ni una fácil ni una difícil. Hay una un poco especialización o conocimiento del producto y servicio por parte del comercial. ¿Por qué soy fan de que haga todo el proceso? Porque ya hay más partes después. O sea, luego habrá un equipo de Sales Ops que controle que todo está bien, habrá un equipo de implantación o formación o atención al cliente o onboarding, y luego habrá un equipo de Account Managers o Customer Success. Entonces ya pasa ahí. Eso de dividirlos. Soy más fan de dividir según vayas a buscarlo o lo gestiones de entrada, entre en cuanto a inbound sales o outbound sales, ¿vale? Que en SDR y Account Executive. Claro. ¿Vale? Soy mucho más fan de eso porque al final sabes que tienes un equipo especializado, pero que, cuidadito, los inbound sales
pueden firmar mucho, ¿eh? Pueden lograr mucho volumen y de mucha calidad. ¿Qué pasa? Que claro, el sales que tienes haciendo outbound, que está recibiéndonos continuamente, bueno, pues te dirá, yo es que quiero alguno de esos de Claro, inbound sales. que Entonces, ya- pues lo que llamábamos el regalito, el caramelito. Venga, te dejo que te pasen no sé cuántos al mes como máximo para sobreperformar. Claro. ¿Y tú, Darío, eres de empezar outbound total, founders vendiendo? ¿Cuándo empezar a esa parte de inbound? ¿Cuándo crees que tiene sentido empezar a trabajar el inbound o la marca para llegar ya a unos potenciales clientes que ya te conocen, que te suenan? O incluso esa parte más de inbound que te llegan, que también te llegan leads. A ver, no hay un momento específico, pero sí cuando tienes una imagen de marca y te conocen. Porque si no, es gastar mucho dinero en darte esa visibilidad, porque al final eso es gastar dinero. Pienso que esos recursos se pueden aprovechar más en tener más equipo comercial para expandir la palabra, para que Vale. estés más presente. Entonces, yo pienso que tiene que ser en un segundo momento. Mejor empezar equipo de ventas Claro, en B2B. a ver, hay excepciones. Claro. Hay compañías que han vendido utilizando técnicas de venta en B2C, marketing digital en B2B y ha funcionado, pero hay 4 que se Sí. cuentan con los dedos de las manos. Y hace no mucho estuve con, yo creo que la que mejor lo ha hecho, hace no mucho conocía al que era en aquel momento director de marketing de una de estas compañías. Ujú. ¿Vale? No vamos a decir nombres. Y le pregunté, oye, siempre lo cuento cuando doy charlas universitarias o a emprendedores, siempre cuento que sois el ejemplo de que el marketing aplicado, el plan marketing de B2C aplicado al B2B ha funcionado. Cuéntame el secreto. Y me dijo algo muy sencillo. 250.000 al mes. Claro. Ya. Ya está. Mm. Con 250.000 euros, ¿cuánto equipo comercial? Me da igual si son SDRs inbound. Ya. ¿Cuánto equipo comercial puedes tener para difundir la palabra? Para focalizarte en atacar segmentos en concretos o geolocalizados. También yo creo que ha habido momentos de empresas que han hecho este ejercicio que también el timing ha sido muy bueno, sin por supuesto desmerecer lo que han hecho, pero ha habido momentos que a lo mejor ha habido menos competidores en el espacio publicitario, precios más amables, eficiencias como mucho Más más. eficiencia, exacto. Claro, y ahora, bueno, pues es un terreno más saturado que es más complicado también de conseguir. Al final todo se basa en retornos, en ROAS, en Sí, ROI. sí. O sea, se basa en eso. O sea, si yo invierto €1 y quiero conseguir según lo que yo quiera conseguir. Claro. Porque hay compañías que me dicen, oye, si yo invierto €1 y inicialmente me propongo que mi éxito está en 80 céntimos, digo, perfecto, no pasa nada. Pero como sean 79, no funciona. Porque tendemos a siempre, si invierto €1, tengo que conseguir €1,25. Depende del estatus en el momento en el que estés, la etapa en la que estés. No, hay a veces que lo que tienes que hacer es, por lo que hemos dicho antes, difundir esa palabra. Claro. Y yo creo que no hay forma más barata que hacerlo que llevando directamente a la casa o al lugar o a la empresa a tu comercial. Es un impacto muchísimo más directo. Y tú 100%. que estás mucho en el mundo startup, que además ayudas a un montón de compañías y les das consejos sobre esto, ¿cuál es tu visión sobre la clásica discusión de crecimiento versus rentabilidad? ¿Cuándo, sin que sea evidentemente algo que se pueda aplicar de manera genérica, pero cuándo crecimiento, cuándo rentabilidad? A ver, si estamos hablando de startups, la palabra lo dice todo. Son empresas de alto crecimiento, pero no tienen rentabilidad. Eso no podemos cambiar la realidad. Si me hablas de crecimiento ligado a rondas de financiación, te voy a decir rentabilidad. Porque la rentabilidad no es solo que tengas un EBITDA. La rentabilidad es que hayas logrado una penetración en el mercado, tengas clientes, tengas una recurrencia y esos son tus primeros puntos de financiación. Y luego tienes que valorar muy bien porque vas a sacrificar parte de la compañía o vas a invertir mucho para ese crecimiento, pero es que al final, si tú vas buscando la rentabilidad, que es simplemente las gallinas que entran por las gallinas que salen, al final, si consigues esa rentabilidad, estás consiguiendo crecimiento, aunque no lo pensemos. No unos múltiplos de la leche,
pero lo estás consiguiendo. Sherpa es el CFO digital de las agencias. Ayudamos a CEOs y founders de agencias a tomar el control de sus finanzas. La solución híbrida que combina asesoramiento financiero experto y una plataforma que integra todas tus fuentes de datos. Y si te unes a las expediciones, recibirás formación gratuita para que puedas entender tus finanzas. Entra en sherpaplatform.com y descubre cómo podemos ayudarte. Y el sistema que planteas, Darío, de un equipo comercial con este playbook, ¿no?, que estamos mostrando, ¿no?, que segmentas muy bien, identificas muy bien al cliente, llamas para conseguir esa primera reunión, una reunión, y ya inicias ahí un proceso físico, idealmente, ¿no?, donde empieza ya el cierre de la venta, ¿no? ¿Para quién es esta metodología? ¿Qué dirías tú que tiene que cumplir el producto, el servicio? Hemos hablado de retorno, por supuesto, ¿no? Entiendo que el retorno es indispensable. ¿Para quién crees que esta metodología puede encajar? Yo creo que es una metodología para cualquier empresa que venda al B2B, que venda a otras Vale. empresas. Porque es como se fraguan las relaciones. Sí. ¿Vale? Creo eso. Ojo, cuando me has dicho el llamar y lograr una reunión y demás, cuando empiezas a crecer, y muchas compañías no lo piensan, se puede vender por teléfono. Vale. Se puede vender por teléfono. No hace falta que tengas un field sales especializado. Y además, para abrir ciertas zonas, sobre todo por geolocalización, es mucho más sencillo testear si va a funcionar, porque tenemos muy bien segmentada nuestra base, telefónicamente. Me Vale. acuerdo que teníamos un equipo que le llamábamos los Flying Inside Sales. Teníamos un equipo de comerciales que llamaban por teléfono y llamaban a ciertas ciudades. Entonces, cuando un Flying Inside Sales ya tenía muchos contactos, había cerrado contratos, obviamente, pero había muchos que se le resistían, pues le decíamos, vete 2 días allí, te coges un tren o te coges un avión, te vas allí, duermes allí un día y te vas a ver a todos esos que están un poco calientes, esos leads calientes, para cerrarlos in situ. Y funcionaba espectacular. O sea, estamos hablando de una persona, a lo mejor al día se hacía 20 reuniones. Iba a saco. Porque ya había hablado con ellos, ya había entablado relación, ya les había hecho una demo, todo pues telefónicamente, pero el cara a cara, la conexión de decir, era lo que faltaba para que, Vale. aunque teníamos sistemas de firma digital, Sí, sí. da igual. Ya. En la empresa, cuando estamos vendiendo a la empresa, es muy importante eso. Ver la cara. Vale. Porque al final estás conectando y además que durante el proceso, y esto es otra cosa que también va un poco en contra de los SDRs, sea la misma persona. Porque ya te llaman por tu nombre, ya conocen, o sea, es bastante básico. A no ser que sea, bueno, pues mira, no ha funcionado, pues una cosa buena también es decir, mira, no he logrado el contacto, pero no me ha logrado atender, no he establecido esa relación, lo paso a otro equipo de comercial o otro comercial. Entonces eso también, lo de rotar, el nurturing de los leads y rotando los caos a los 3 meses, por ejemplo, de que llame a otra persona con un argumento nuevo, pues también es útil. ¿Qué opinas, Felipe? Tú que tienes producto con Sherpa. Que es muy jodido vender. Es lo que, Nadie dijo que fuese fácil. es lo que no, pero está claro. Luego, como habéis, por ejemplo, cultivado otras formas de crecer, como puede ser recomendaciones, o este Customer Success, para mí el mejor marketing es un cliente contento. Porque Exacto. ese cliente repite, por supuesto no se va, te compra más cosas y te recomienda, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese ciclo de venta introduces toda esta parte? Lo hemos dicho antes, o sea, la venta no se termina, me da igual que sea un producto o un servicio, cuando se firma ese contrato y el sales ya está, ¿vale? Yo ahí soy fan de intentar, eso sí, separar lo que son comerciales de lo que son gestores o customer success o account managers y demás. Eso sí soy súper fan. Porque la labor es el hunter y el farmer de toda la vida, el que sabe cazar y el que está cultivando el huerto. Pues esa labor de luego poder hacerles upselling, cross-selling, de llamarles simplemente para ver cómo están, de que no esperar a que te llamen a una atención al cliente de nivel 1 que casi no le va a poder resolver las dudas, sino ya le estoy llamando yo y ya está aprovechando a contarme eso. Y además le estoy diciendo, mira, pues tenemos este nuevo producto, o puedes ampliar esto, o puedes hacer esto. Es fundamental. Porque es lo que va a mantener la relación a largo plazo. Y en las ventas B2B, la relación tiene que ser a largo plazo. Y vuelvo a decir, me da igual que sea un servicio que pague una cuota todos los meses o que sea un producto que necesitas que te compre regularmente, pues cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Esas renovaciones es lo más importante.
Porque 100%. cuando vendemos a empresas B2B, tenemos una sensación, sobre todo cuando se venden servicios, ahora que el SaaS está tan de moda. Un cliente que te paga y no te usa, lo siento, pero va a ser chao. Sin Es, lugar pero a dudas. de cajón. Mm. Si no tienes un buen equipo de account managers que estén sabiendo, oye, estás usando, tienes algún problema, necesitas que te ayudemos, es fundamental para eso. Y no solo eso, yo también me pasó en mi anterior compañía, la consultora de software, claro, son tickets altos. Estás hablando de proyectos de 100, 200K. Estás de alguna manera, tienes que introducirte políticamente en la compañía para entender, a través de una buena relación con el cliente, para entender futuros cambios. Por ejemplo, si tú estás hablando, yo qué sé, pues con algún project manager interno, ¿no? Y esta persona tienes buena relación, pues a lo mejor te cuenta que se está barajando cambiar al CTO. Y tú eso dices, ostras, eso puede ser una amenaza para mí o una oportunidad. Tengo que moverme por aquí para entender si eso va a ocurrir o no. Entonces, que lo que te quiero decir es que con empresas también de tamaño más grande, ese juego político, ¿cómo lo trabajas tú o cuál es tu visión al respecto? No, es súper importante. Y además, muchas veces pasa que hay personas que dejan de estar en esa empresa y es tu Justo iba a decir. contacto y esa persona se va a otro. Si Claro. tú has establecido una buena relación y también conoces el entorno de quién puede estar ahí, obviamente eso lo vas a tener, pero seguramente cuando se vaya a otra compañía se va a acordar de ti. Claro. Y se va a acordar de esa persona que se lo vendió o de ese account manager que ha estado gestionando con él. Totalmente. No se tiene por qué a acordar de la compañía. Fundamental que trabajemos las relaciones en la compañía y con la persona, ¿no? Para que cuando se vaya nos quedemos anclados a otra figura, pero también cuando se vaya nos vayamos también a esas otras compañías, ¿no? Claro, sí. Nos pasa a nosotros en nuestra compañía también. Has montado equipos de venta, has fichado. Yo personalmente he tenido mala experiencia contratando comerciales. ¿Qué tienes que ver? Es complejo, es complejo. A ver, nosotros teníamos una cosa un poco rara que preferíamos fichar posible talento y formarlo a fichar aquellos que ya vienen con un currículum de vendedores o fichar gente que viene con cartera de clientes y demás. O sea, hemos hecho algo que no es muy común, Vale. ¿vale? Y lo que identificábamos era personas que fuesen capaces de, primero, ganas de aprender y buscar perfiles, voy a decir un poco raro, pero emprendedores. ¿Vale? Porque al final un vendedor es un emprendedor, ¿vale? Porque va a empezar un nuevo rol y aunque no tenga ni idea, va a intentar absorber lo máximo posible de la compañía, de la forma de hacer, del pitch comercial para desarrollarlo y trabajar mucho el acompañamiento. Y esto es una cosa que muchos fundadores de compañías pasan de ellos están en el barro a saco a seguir estando en el barro pero acompañando, que eso es muy importante. O sea, yo me dejé el tenedor en el año 2020, 6 años después de la venta, pero en el año 2020 seguía yendo con comerciales, con accounts, a reuniones con ellos. O sea, yo había una semana que me la bloqueaba y iba con casi todos los sales intentar, vas a una reunión, voy contigo. Iba de becario, a escuchar, a sentarme con él y tal. ¿Vale? Eso también da empaque, de que los directivos al final también acompañan. ¿Qué ocurre en muchas compañías con esto que comentabas? Que tienden a intentar fichar muy rápidamente a un director comercial. ¿Por qué? Porque los fundadores o el CEO o la persona que esté haciendo ese rol No sabe está vender. diciendo, es que esto me quita tiempo. Claro que te quita tiempo. Tienes equipos comerciales, te quita tiempo de formación, te quita tiempo de acompañamiento, de dudas, de preguntas. Entonces, tienden más a fichar un directivo que gestione a un comercial que ya sepa lo que es el comercial y sepa los truquitos, tanto lo bueno como lo malo, y que sea capaz de ayudar a sus compañeros o dirigir a sus compañeros. Por eso hay las escalas del team leader, el manager, el director. O sea, hay que ir muy pasito a pasito. Justo yo lo hice mal, porque yo fiché un responsable, alguien experimentado, se supone con contactos y tal. Venía de un sector parecido al Sí, tuyo, total. que él, su compañía, me ha pasado con una startup que ha fichado un mega director que me decía, no, es que una compañía que en mi sector, él tiene una cartera de clientes, no sé qué, no sé cuánto, y dije, ya, pero eso lo está logrando en su compañía, no en la tuya. Y con su equipo. Y con su equipo. Cuando venga aquí y tenga que bajarle un poquito el barro, no. Si los comerciales, hay 2 tipos, ¿vale? Esto lo digo y suena fatal. Tú me lo has oído alguna vez, Felipe. Solo hay 2 tipos de comerciales en este mundo. Los soldados o los mercenarios, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias?
Y sé que luego me vas a preguntar cuáles son mejores, pero ya verás la respuesta. Los soldados son aquellos que mueren por su país, o sea, mueren por la empresa. Son aquellos que no son tan buenos vendedores, ¿vale? Porque a lo mejor les ha caído el fusil y el casco y a la guerra, ¿vale? Pero son los que más van a aprender, más tienen conexión, más sienten la visión y los valores de la compañía y son los que pues, lo van a dar todo. Y luego están los mercenarios. Los mercenarios son los que matan por su país. Son cosas diferentes. Y normalmente funcionan al que mejor les pague o el que mejor rédito puedan tener, ¿vale? Son aquellos que son killers, son asesinos. O sea, tú coges ese tipo de comercial y sabes que si lo tienes bien remunerado, si lo tienes con buenas comisiones, si es capaz de petarlo, va a estar sobreperformando. Es así. ¿Cuál es el mejor? Los dos. Hay que tener de los dos en el equipo. Y hay una cosa que pasa muchas veces, que a veces si los valores de tu compañía van muy alineados con tus equipos comerciales y están a gusto, que los soldados son capaces de convertir a mercenarios en pseudo soldados. Y son capaces de transmitirles esa conexión con la compañía, esa sensación de pertenencia y demás, ¿vale? Pero hay que valorar muy bien. O sea, tú tienes que ver lo que es un killer de lo que va a ser un soldado. Y a la hora de fichar, pues lo que siempre se dice, que es ficha despacio y despide rápido. Pero para eso hay formas muy sencillas de hacerlo. Establecer el planning, el ramp-up de cuando entra la compañía, un porcentaje cada mes hasta el tercer o cuarto mes, porque se han ido alargando esos plazos. Antiguamente era mucho más corto, pero ahora se han ido alargando. Porque es más difícil vender, como bien decías, Felipe. Entonces, bueno, pues lo único que tienes que es identificar muy bien eso y tener todo el tema de objetivos, el tema de cuánto tienen que hacer para conseguir. Hay que ser como un entrenador de fútbol de los buenos. Me dice, yo consigo el 80% de la victoria y luego mis estrellas y cómo juegan consiguen el 20% y llegan a ganar el partido, ¿no? Pero hay que darles ese 80%, que muchas veces no pasa. Ni en formación, ni en estructura, ni en estrategia. O sea, les damos el fusil y tira, a la guerra. Y no saben ni por dónde les vienen. Ayudas a startups, ¿no? Mentorizas, consultoría y tal. ¿Qué estás viendo en la actualidad? O sea, en las startups, ¿dónde se equivocan? ¿Dónde aciertan? Pues mira, el otro día estuve en un summit de una compañía muy importante tecnológica y vinieron dos emprendedores que ya eran de estos que ya tenían el culo pelado, que ya venían de emprender en otros proyectos y tal, y habían de levantar capital fuera y habían levantado bastante. Y dijeron que en España hay muchísimo talento en producto, en operaciones, en técnico. Muchísimo talento, lo hay. Pero que no saben vender, que no tienen ni idea. Digo, si es lo fundamental para que una compañía crezca. Y es verdad. Entonces, lo que estoy viendo es que en muchas compañías ha habido también un boom de, bueno, monto una startup, tengo que ir a por financiación y luego ya veré cómo monto mis equipos o cómo creo. Y esa fase inicialmente de empezar a vender, de empezar a enfrentarse al mercado, de no validar. Es que no validan. O sea, yo digo, tengo la idea, la mejor idea del mundo, va a ser la leche, seguro que todo el mundo lo compra, y cuando ya he levantado, he montado un equipo, no funciona. ¿Por qué no está funcionando? Pues no ha validado. No he hecho el mom test. ¿Tú no crees que o sea, yo vengo del mundo de la tecnología, ¿no? Y perfiles más, como describías tú antes, el CTO que está en la cueva, que no ha tenido mucho contacto ahí con el mundo exterior. Yo creo que hay un miedo al rechazo y es la razón por la que la gente no sale a vender, lo cual es, bueno, es humano, pero es absurdo porque si no vendes te vas a quedar sin juguetito, ¿no? Entonces, para mí, en cualquier proyecto de este tipo, yo siempre digo el euro por delante, o sea, vende lo que sea, pero vende, empieza por algún lado, ¿no? Y veo que hay compañías, y he visto muchas, que han estado 3, 4 años funcionando con levantando financiación y demás, y no han vendido ni un euro. Ya. Y eso es el problema. Eso es un problemón para mí. ¿Cuál es el objetivo de cualquier comercial? Si os pregunto. ¿Cuál diríais que es el objetivo primordial de un comercial? Aumentar la línea de facturación de la compañía. No. Su sueldo, garantizar su sueldo en retorno, ¿no? Pues ahí me has roto. Sí. Y os lo he dicho. Sí. El objetivo de cualquier comercial es conseguir el no. Siempre. Vale. Porque es lo que te permite pasar al siguiente. Claro, porque te da Vale. información, ¿no? Es tu punto. Es lo que te permite pasar al siguiente. Es que el que te da la oportunidad de cómo modificar tu pitch, de cómo adecuar tu producto, tu servicio, a los feedbacks que estás recibiendo. Es que Claro. te tienes que dar de leches, es lo que has dicho antes. Te tienes que dar de leches con el no.
es lo mejor, es el mejor feedback. Y además, si no te quedas en el no, si es el no, ¿por qué? Ahí hay una pregunta muy chula que a mí me ha gustado hacer siempre, que es, claro, ¿qué necesitarías para que fuera un sí? O sea, ¿qué te falta, no? Claro. Y eso a lo mejor te está dando un montón de feedback. Luego ya tendrás que decidir si a nivel de producto tiene sentido introducirlo, tiene que conectarse con la visión, con el tipo de cliente al que vas, etcétera. Pero es una información súper valiosa. Yo siempre se lo decía a mis comerciales. Es que me han dicho, ¿no? Que me han mandado lejos. Y digo, ya, vale, pero ¿por qué te han mandado? ¿Qué ha pasado? Claro. Ah, mira, es que le estaba diciendo esto y me ha dicho que no tal. Vale, pues vamos a explorar. ¿Le has comentado que teníamos esta opción o que podría hacerlo así o tal? Ah, pues mira, no he caído. Ok, no pasa nada. Vamos a volver a llamarle. Tienes que tener una pasta diferente, ¿no? Para que te guste recibir no, recibir esos rechazos, ¿no? Porque es mucho más sexy ponerte a hacer producto y, como has dicho antes, ¿no? Que hay mucha gente buena en producto, hay mucha gente buena en marketing aquí en nuestro país, pero vendedores realmente cuesta encontrar. Ah, pues hay que formarles. Sí, hay que 100%. lograr eso. A ver, que nos pase en la vida. O sea, vosotros en vuestra vida nunca os han dicho que no. A mí más ¿Alguna no, es que vez? sí. Sí. A mí más no, es que sí, en muchas cosas. Está claro. En muchas cosas. Desde pequeño. Mi madre, quiero no sé qué. No. Y ahí no preguntabas el por qué. Sabía que era no. Ya está. Volaba la zapatilla. Entonces empezabas a darle vueltas y decir, ¿cómo puedo presentarlo? ¿Cómo puedo encajarlo? ¿Qué valor añadido puedo tener para que ese no sea a lo mejor? Totalmente, convencer, como vas a Claro. abrir tú dices, el podcast. Y tú no piensas, yo en mi anterior compañía estaba en Londres y yo he vendido en el resto de países de Europa y Estados Unidos, y la cultura hace que la venta sea radicalmente diferente. Sí. Entonces, también eso de que en España no sabe vender, a lo mejor es que tampoco somos los que lo ponemos más fácil. En el sentido de que, por ejemplo, los países anglosajones yo los encuentro mucho más directos, quizás es la palabra. Los americanos te venden todo, lo que sea. O sea, tú hablas con un comercial americano y te está vendiendo siempre. Da igual. Te está vendiendo que todo Sí. lo suyo es lo mejor. Nosotros, y me comentaba alguna startup, no, pero si, joder, si somos súper extrovertidos en España, nos gusta tal. Digo, sí, pero no estamos aplicando lo que aplicamos en nuestra vida, en nuestro ocio, en nuestro otium, a nuestro negotium, que es lo contrario al ocio, que es el negocio. De ahí viene del latín. Entonces, no estamos aplicando lo mismo. Claro que somos súper extrovertidos, que nos gusta hablar, que nos gusta hacer networking, que entendemos, que escuchamos. Sí, pero nos gusta más usarlo en irnos de bares, en irnos a tomar algo. Nos gusta más usarlo en ese perfil que en el perfil de negocios, que podríamos perfectamente hacerlo. Yo también creo que también en parte esto que comentas, que estoy súper de acuerdo, nace de un complejo que tenemos como país. O sea, tú cuando has visto a una persona sacar pecho de su país, pues cuando estamos en los deportes, los partidos y demás, y después no se puede hablar, estamos acomplejados, ¿no? A la marca España es como que nos vemos mucho más inferior que los demás, y cuando sales ahí fuera te das cuenta que en España pues tenemos un talento brutal y un montón de activos que no nos creemos, y sin embargo el americano es al revés. El americano, a la mínima que tenga, Sí. lo infla tremendamente, ¿no? Y lo hace en la parte profesional, porque ¿cuántas veces habéis oído eso de que hay buenos negocios que se cierran en buenas mesas? Que estás en una sobremesa o estás comiendo o estás tomando algo tal y se cierran negocios. Y eso se ha perdido. O sea, sin embargo, los americanos siempre te están vendiendo negocio. Y les resulta muy raro, por ejemplo, que aquí se cierren negocios en mesas. Que vayas a comer y estés hablando de cerrar un negocio. No, estoy comiendo. Son más pragmáticos en ese estilo. Y nosotros tenemos esa capacidad y no lo hacemos. Una de mis primeras ventas fue un empresario me invitó a una parrillada de carne y me estaba cualificando allí, ¿eh? Era si era el proveedor adecuado o no, ¿eh? Y terminó la conversación, me dio la mano y así cerramos. Sí. Es que yo creo que es importante adaptarte a la cultura en la que estás. Hablábamos aquí en un podcast anterior con Julio Ruiz, que había estado muchos años en México y nos estaba contando precisamente cómo hacer negocios en México y en otros países de Sudamérica. Y claro, tienes que cambiar radicalmente. Y va mucho más lento todo, ¿eh? Claro. Es otro tranquilo. Yo he estado con Eso nos equipos contaba. comerciales en Argentina, en Brasil y demás, y la verdad que no tiene nada que ver. Darío, muy interesante. Vamos a ir cerrando, pero me gustaría dejarte
dejarte una última pregunta, ¿no? Y es, ¿qué consejo le daría a esos fundadores que, como yo, por ejemplo, nos cuesta vender, nos refugiamos más en la parte en lo que sabemos hacer bien, pero has comentado que un fundador venda es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué consejo darías a un fundador que no viene de la venta, no lo tiene innato? Pues una frase de Expediente X, que algunos tampoco, que son muy jóvenes, no conocerán cuál era esa serie, que es: la verdad está ahí fuera. ¿Vale? Pues esto es exactamente igual. Que salgamos de nuestras oficinas, de nuestras cuevas, y vayamos a ver cómo está sucediendo, dónde se está cociendo nuestra venta, dónde se está cociendo nuestros clientes, a entenderlos, a hablar con ellos y demás. O sea, que es fundamental para que no nos la peguemos, para que al final sepamos por dónde tenemos que tirar y marcar esa estrategia. Y luego, el segundo consejo, y me pasa mucho con emprendedores, es que cuando hablamos de equipos comerciales, tendemos a una cosa, a decir: ¿cuánto voy a facturar este año? Y eso lo voy a trasladar a mis equipos comerciales. Eso no es un objetivo. El revenue de la compañía o el budget de la compañía, el presupuesto de la compañía, no es un objetivo. Eso es la consecuencia de haber puesto bien los objetivos. ¿Vale? Es una cosa que discuto mucho con algunas startups, que me dicen: bueno, yo quiero facturar el año que viene 1 millón. Digo: ¿cuántos comerciales tienes? 4. ¿Cuánto tiene que conseguir cada uno? Y la respuesta siempre es 250.000. Digo: vale, 250.000 con un cliente, con 10, en un año, en 3 meses, en 6 meses, ¿qué temporalidad? No sabemos poner objetivos. Tú le bajas a un comercial: tienes que conseguir este año 250.000, y el comercial lo primero que va a decir es muy alto. Claro, no sabe cómo tiene que llegar ahí. Claro. Entonces, que aprendamos a bajar todo al mínimo detalle, a esos objetivos que aprendemos en primero de emprendimiento, en primero de carrera, de SMART. Esos objetivos que tienen que ser conseguibles, que tienen que ser medibles, Sí, que tienen que ser en el tiempo. alcanzables. O sea, Y en última instancia, incluso, una cosa que yo también comento mucho son objetivos en el frente o en la cola. Es decir, cuantitativos y KPIs que cualitativos. son, pero también cuántas llamadas, porque si yo contabilizo las llamadas, la reunión y por lo tanto la venta va a ser una consecuencia Exacto. de las acciones Sí, que sí, sí, realice. Y exacto. eso sí se puede contabilizar, y eso sí Son que es. KPIs. Claro. Al final tú tienes que establecer una regla de KPIs que la suma de todos esos KPIs que has puesto sume 100. Eso Y eso es. sería el perfecto. Entonces, lo bueno de eso también es que te permite ir variando a lo largo del tiempo. Porque es muy complicado cambiar objetivos comerciales. Yeah. Si tú, un comercial, sabe que tiene que firmar 50 todos los meses, pues el día que le dices son 60, te monta el grito en el cielo. El día que le dices son 35, dices: me callo, no digo nada, estos no saben por dónde van. Pero si tú le dices son 50, sí, con estas características, con esta llamada, con estas reuniones, con no sé qué, y tú lo que vas es: este mes he visto que están flojos en llamadas, el porcentaje de ese KPI lo subes, Vale. el peso, siempre tiene que haber un main KPI, está claro, pero el peso de los otros, estás dirigiéndolos, estás montando la estructura de la estrategia Claro. para que lleguen a eso y que incidan en lo que tú quieres. Y cuando tienes diferentes productos, upselling, cross-selling o diferentes productos en general, pues mucho mejor. Porque, ¿ves? Este mes hemos vendido menos del Premium y más del Plus. Bueno, pues el KPI de Premium para el mes siguiente es más alto. No le varían los objetivos, varían los pesos y cómo tienen que llegar a ello. Buenísimo consejo. Muchas gracias por la masterclass de venta que nos has dado. Gracias por traerme y por dejarme hablar. Ha sido un placer. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte siguientes. Gracias. Chao, chao.